Muy buenas noches, hermanos. Saludarles siempre en el amor del Señor. Después de tiempo de intercesión, de haber estado orando a los hermanos por nuestras peticiones, ahora vamos a pasar al tiempo del estudio. Hemos podido también escuchar la interpretación del himno Estoy bien con mi Dios. Esto nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cualquiera que sea mi suerte, como dice el himno, mi caso, su caso, estoy bien con mi Dios, tengo paz con mi Dios. Bien, hermanos, quiero invitarles para la lectura del libro de Job, capítulo 37, en esta noche. Poco a poco estamos llegando al final de este libro. Siempre me comentan ustedes de cómo el libro está trayendo más revelación, que está haciendo mucha bendición. También por ahí compañeros de trabajo, amistades, que hablan del libro. Entonces Job es así de conocido, no tanto su nombre y a veces por todo lo que fue atribulado. Entonces, capítulo 37 del libro de Job. Dice la palabra del Señor. Ante esto también tiembla mi corazón y salta de su lugar. Escuchad atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Tras él ruge una voz, truena él con su majestuosa voz, y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Porque a la nieve dice, cae sobre la tierra, y el aguacero y a la lluvia, sed fuertes. Él sella la mano de todo hombre, para que todos conozcan su obra. La fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. También Él carga de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas por su sabia dirección para hacer todo lo que Él le ordena sobre la faz de toda la tierra, ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia, Él hace que suceda. Escucha esto, Job, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer el relámpago de su nube? ¿Sabes tú la posición de las densas nubes, maravillas del perfecto en conocimiento? Tú, cuyos vestidos están calientes cuando la tierra está en calma a causa del viento del sur. Pues con él extender el firmamento fuerte como espejo de metal fundido. Enséñanos que le hemos de decir a Dios, no podemos ordenar nuestro argumento a causa de las tinieblas. ¿Habrá que contarle qué yo quiero hablar? ¿O debe un hombre decir que quiere ser tragado? Ahora los hombres no ven la luz que brilla en el firmamento, pero pasa el viento y lo despeja. Del norte viene dorado esplendor, majestad impresionante alrededor de Dios. Es el Todopoderoso, no le podemos alcanzar. Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Vamos a ir en oración antes de traer el estudio bíblico. Soberano Dios, te damos gracias por permitirnos acercarnos y de la manera como te revelas a los tuyos. Gracias por esa revelación especial a tu pueblo y por esa revelación general a tu creación. Oh Dios, todo lo que hemos podido ver y experimentar en este mundo ha sido nada más por tu inmensa misericordia. Tu gracia, oh Dios, a favor de los quienes tú has llamado. En esta noche queremos pedirte que nos sigas
revelándote tal como en las Escrituras, oh Dios, se habla, se lee de ti. Que tu pueblo pueda recibir lo que sus corazones, lo que sus almas, oh Dios, anhelan. El alimento espiritual. Como también trates con aquellos, Padre, que no te conocen y puedan estar en medio de nosotros en este día, pueda ser para que puedan conocerte, no de una manera general, no de una manera racional, sino de una manera muy especial. Oh Dios, que la salvación pueda llegar a sus vidas, el perdón de sus pecados. De la misma manera, Padre, ayuda a quien habla para que pueda hablar en verdad, en gracia, en amor, conforme, oh Dios, tú lo guíes. Y todo esto, Señor, solamente tu Espíritu Santo puede hacer de esta manera que sea. Queremos glorificar tu nombre, que nuestro Salvador, oh Dios, sea exaltado, que la Trinidad sea reconocido y loado por su pueblo. Bendito seas, oh Dios, en nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bien, como dije un momento, estamos ya para ir finalizando este libro y quiero titular este este estudio, ¿no? Porque en realidad ya vamos a entrar a la parte final la semana que viene y estamos pensando en un nuevo libro, entonces siempre sus oraciones. La grandeza de Dios en las tormentas. Vamos a ver en esta noche en relación a lo que Dios, cómo se hace revelar simplemente en las tormentas. La semana pasada hemos visto el versículo 33, decía, su trueno anuncia su presencia. Y ahí nos quedamos. Hoy día muchas personas piensan que tienen el control de todo en este mundo. En otras palabras, creen que están a cargo de este mundo. Sea un hombre con ciencia o sea un hombre sin ciencia. Pero ante la sabiduría de Dios, como dice el versículo 23, 24, hablando del poder, hablando de la majestad de Dios, simplemente los hombres no estiman, no reconocen cuando Dios habla. Solamente son maravillas. Versículo 5 nos habla que maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Entonces el hombre con ciencia o sin ciencia muchas veces tiene un atrevimiento a decir que él tiene el control de todo. El hombre de ciencia puede decir a través de la ciencia que ha alcanzado a conocer lo que muchos no han alcanzado. Pero es un error concluir cuando nunca lo han demostrado y nunca podrán comprenderlo. Este capítulo trata de eso. Eliú en su último discurso va a hacer unas preguntas a Job antes de que Dios empiece a hacer las preguntas en el capítulo 38 a Job. Ustedes conocen ese capítulo maravilloso. Una declaración central sería que el hombre no está a cargo de nada. No está a cargo de nada. Y lo opuesto a esto es que Dios está a cargo de todo. Eso un cristiano lo puede admitir a través de las Escrituras. Ahora, cuando decimos que Dios está a cargo de todo, nosotros queremos decir también a través de este libro, hasta aquí hemos ido avanzando, que Él es soberano, que Él reina y solo Él gobierna. Y si te das cuenta, aquí el hombre no tiene tal soberanía, no tiene tal dominio, no tiene tal gobierno. Entonces no puede estar a cargo de este mundo. Ahora, ¿cómo pruebo todo esto? ¿Cómo podemos probar en este capítulo? Simplemente vamos a ver hoy día hablar del clima. ¿O qué pasa cuando hay relámpagos? ¿Qué pasa cuando hay truenos? Y de eso se va a mostrar la sabiduría de Eliú en la mente de Job.
Ahora, nosotros no estamos en un continente o un espacio geográfico donde continuamente podemos ver tormentas aquí. Pero si usted ve en las noticias o escucha las noticias, en todos lados hay lluvias, hay inundaciones, hay tornados, hay terremotos, hay huracanes, hay sequías, y eso es año tras año. Pero una cosa que nunca escuchamos es por qué suceden estos eventos, por qué suceden este tipo de tormentas. Los especialistas, en este caso los meteorólogos, intentan realizar observaciones para determinar las causas de una tormenta. Ahora, como dijimos, el hombre de ciencia trata de focalizar y poder concluir, como dije, las causas. Tratan de monitorear y registrar de dónde proviene todo esto. Pero nadie puede realmente entenderlo. Y todavía no escuchamos. Cada país hay, por ejemplo, sistemas de alerta ante un terremoto, ante un evento de un sismo, un terremoto. Pero nadie puede comprender la causa, el origen. Y no hay ni un meteorólogo decir que las tormentas tienen origen o inicia en tal, o viene de tal lugar. Yo no he escuchado eso. Pero este capítulo nos lleva a ver que muestran el poder y la majestad de Dios. Y de ahí el título de este sermón, la grandeza de Dios en las tormentas. Aunque los hombres no pueden determinar con precisión de dónde vienen las tormentas, pero nosotros solamente por lo que podemos ver o escuchar de todo esto, cuál debe ser nuestra reacción. ¿Qué es lo que el hombre debiera hacer cuando pasa estos eventos? Arriba en los cielos, debajo de la tierra, o cuando el mar está rugiendo. Nunca vamos a poder determinar con precisión lo que Dios está haciendo verdaderamente en cada uno de esos eventos. Como dice el versículo 5, maravillosamente truena Dios con su voz, haciendo grandes cosas que no comprendemos. Y el hombre de ciencia, como dije un momento, tiene el atrevimiento o llamemos la audacia de poder dar una respuesta, ¿no? en un noticiero. Pero lo que dice el texto no vamos a poder comprenderlo, pero Dios está hablando a través de esas tormentas. Y eso es lo que exactamente Eliú aquí quiere hacer conocer a Job antes de que Dios empiece a hablar. Lo que es el capítulo 38, va a hacer una serie de preguntas, como 73 preguntas a Job, lo que vamos a ver la semana pasada. Y por eso es que al final Job va a terminar arrepintiéndose y decir que al final solamente le conocía de distancia. Esta es mi declaración de este estudio. Dios es soberano y majestuoso que obra o trabaja en las tormentas. Y como no sabemos con precisión lo que Dios está haciendo, y al final lo que nosotros debemos hacer es temer a Dios y sujetarnos a Dios y reconocer su soberana grandeza y majestad. Eliú va a usar las tormentas físicas para enseñar una lección espiritual a nuestro hermano Job. Porque el versículo 1 va a decir, ante esto tiembla mi corazón. Hay una reacción natural que puede ver un hombre común. Hablamos un hombre natural, la Biblia habla de un hombre natural y de un hombre sobrenatural. Hablando del hombre natural, aquel que no percibe las cosas espirituales. Y Job es un hombre espiritual, alguien que percibe, entonces tiene que aprender una lección espiritual. Ahora, no sabemos por qué Dios envía una tormenta específica a un lugar específico. Se habla mucho por lado de los Estados Unidos. Hay zonas donde siempre ocurren estos eventos.
Pero lo que vemos ahí, o detrás de todo, se ve el poder de Dios y la majestad. Y el cristiano puede confiar al mismo tiempo que Dios los puede proteger. Ahora, el pueblo de Dios sobrevive a las tormentas y lo hace de una manera que los deja asombrados con temor y reverencia por Dios. Como dije, o como dice el versículo 5, hace grandes cosas que no comprendemos. Muchos pueden empezar a maldecir o a quejarse de todo eso lo que sucede alrededor, porque hay pérdidas materiales, hay pérdidas de vidas, o simplemente a uno le estropea el negocio. Pero en realidad, como dice el versículo 4, ruge una voz, truena él con su majestuosa voz y no retiene los relámpagos mientras se oye su voz. Vamos a llegar al capítulo 38 y vamos a estar asombrados, Dios hablando en medio de todos esos eventos. Entonces Eliú va a usar una tormenta física para enseñar una gran lección espiritual. El pueblo de Dios, como dije, sobrevive también a las tormentas. ¿Cuándo? Cuando confía en el Dios de las tormentas. Versículo 1 empieza diciendo: ante esto también tiembla mi corazón y salta de su lugar. Ahora Eliú dice que las tormentas afectaron su relación con su Dios. Ahora, ¿por qué lo decimos eso? Porque Eliú empieza a reconocer el poder de Dios al observar las tormentas y su corazón se sintió a temer a Dios. Tal vez hay espanto, hay miedo cuando pasa un trueno, un relámpago a tu lado cuando estás por estos lugares. Pero Eliú es movido a temer a Dios. Y esa es la manera como debiera afectarnos las tormentas. No es tanto el detesto a estos eventos, sino debe haber un temor, y es al Dios de las tormentas, que al final debería dejarnos asombrados por el poder de Dios. Llevando como una aplicación, no sé en qué tormentas estás ahora, pero esto es lo que se dice. Dios permite soberanamente las tormentas en tu vida, aunque no sepamos por qué, pero debemos mantener temor y reverencia por Dios. Eliú aquí está movido, dice: tiembla mi corazón. Para nadie puede ser majestuoso observar, porque aún vamos a ver en el versículo 8, incluso las fieras, los animales, dice, entran en su guarida y permanecen en su madriguera. Esa es la reacción de una criatura creada por Dios, pero los hombres, Eliú es uno de ellos, tiembla, hay pavor, hay temor, pero no es ante solamente por lo que puede pasar, sino es al Dios de las tormentas. Entonces, cuando pasa un evento así, podemos mantenernos en temor y reverencia a Dios. Y eso significa, hermanos, que podemos tener una visión elevada de quién es a este Dios a quien servimos y seguimos. Ahora vamos a dividir en 4 puntos lo que Eliú quiere decir a nuestro hermano Job. Primero, versículos 2 al 5. Dios habla a través de truenos, relámpagos, y no podemos comprender lo que está diciendo. Versículo 2 dice: escuchad atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Bajo todos los cielos lo suelta y su relámpago hasta los confines de la tierra. Imagina o piensa una tormenta eléctrica, que es rápido. Y a veces va acompañado de un rayo que puede un lugar destruir. Ahora, como dice aquí, escuchad atentamente. Bueno, esta palabra va para Job y creo que también nosotros tenemos que escuchar.
si en realidad no hemos experimentado o no hemos reconocido lo que Dios quiere comunicar o que no lo comprendamos, pero esto debe llevarnos a ver el poder de Dios. A veces esto, como un momento dije, ocurre en áreas que continuamente, año tras año, puede pasar. ¿Qué pasa con las tormentas? A veces, si hablamos que un sector está dedicado a la agricultura, puede significar la pérdida de todos sus cultivos. Muchas veces los científicos eso no saben cómo explicarlo. Solamente para poder ilustrar con números. Por ejemplo, los rayos encienden aproximadamente al año 10.000 incendios forestales en los Estados Unidos. Puede haber un granizo y puede causar millones de dólares en pérdida, hablando en el cultivo. Pueden morir más de 100 a 300 personas en estas tormentas eléctricas. Entonces, ¿de dónde surge o de dónde proviene todo esto? ¿Qué es lo que el hombre debiera aprender? Podemos preguntar, ¿alguien sabe realmente lo que está haciendo Dios en todo esto? Versículo 5 es asombroso. Primero, maravillosamente habla, truena Dios su voz a través de eso. Pero la última parte dice, no comprendemos. Pero Dios está hablando a través de todo eso. Sale de su boca, como dice el versículo, su voz en los relámpagos. Su majestuosa voz, dice, truena. Hermanos, es para que podamos asombrarnos y para que podamos acercarnos con el temor que debemos tener a nuestro Dios. Como dije, no podemos comprenderlo. Y te digo, no tenemos la idea de lo que Dios pueda estar haciendo. El cielo se puede oscurecer, los relámpagos pueden destellar. Todo lo que podemos hacer tú y yo es poder quedarnos asombrados de la grandeza y la majestad de Dios. Versículos 6 al 10. Dios habla a través de la nieve, la lluvia y el hielo y no sabemos lo que está diciendo. Dice versículo 6, porque a la nieve dice, cae sobre la tierra, y al aguacero y a la lluvia, sed fuertes. Él sella la mano de todo hombre para que todos conozcan su obra. La fiera entra en su guarida y permanece en su madriguera. Del sur viene el torbellino y del norte el frío. Versículo 10. Del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. Las nieves, la lluvia, el hielo, muy común a nosotros en esta zona en el sur del país, aquí en Perú. Pero Dios determina cuándo va a nevar, dónde va a nevar y cuándo va a haber nieve, versículo 6. Porque a la nieve dice, cae sobre la tierra. Ojo, hermanos. Espero que al leer estos versículos, tu corazón, como dice Eliú, tiemble y salte de su lugar. Cuando Dios envía, versículo 7, aguaceros. ¿Qué tiene que hacer el hombre del campo? Versículo 7. El hombre del campo no puede trabajar. Tengo la experiencia de ver esto hablando de mis abuelos. Ellos son agricultores, ya no están conmigo, pero yo sé en realidad que esto es así. Si es que hay aguacero, simplemente se detiene toda labor. Y el versículo 7 dice, Él sella la mano de todo hombre. ¿Para qué? Para que conozcan su obra. ¿Qué quiere decir esto? Dios envía a los aguaceros y los hombres deben tener su trabajo y simplemente observar el trabajo de Dios. ¿Qué pasa en una ciudad? He hablado del hombre del campo. Y siempre yo tengo identidad como el hombre del campo porque soy un hombre del campo. Pero dice, versículo siguiente, los animales se arrastran a sus guaridas y allí permanece. Como dije un momento, los animales empiezan a buscar dónde esconderse
¿Para qué? Para que vean lo que Dios está haciendo. Versículo 8. Dios hace que vengan las tormentas del sur y el frío del norte. Versículo 10. Dios causa el hielo y congela la agua. Dice versículo 10, del soplo de Dios se forma el hielo y se congela la extensión de las aguas. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer ante todo esto? Mirar la obra de Dios. Versículo 7, la parte final dice, para que todos conozcan su obra. Creíamos que solamente Dios habla a través de la Escritura, sí. Dios habla a través de la creación, pero también Dios habla a través del clima, hermano, amigo, para que conozcas quién es, realmente tiene el control de este globo, de este mundo. No eres tú, no puedes ni controlar tu propia vida. Es Dios quien gobierna, es Dios quien reina, como hemos dicho. Ahora pensaríamos que toda la humanidad, al decir todo esto, quedarían asombrados de la obra de Dios. Pero la verdad es, no, ni siquiera la gente lo reconoce a Dios en estos eventos que pueden ocurrir arriba en los cielos y debajo del cielo. Algunos dan título, es la madre naturaleza. ¿Hasta dónde llega la negación del hombre a Dios? Muy pocos se dan cuenta de que estas tormentas, las nieves, el hielo muestran la majestad y la grandeza de Dios. Y quizás descubras ahora mismo en tu mundo que las nubes de tormenta son muy oscuras. Quizás las cosas que hayas estado viendo en este mundo venían dirigidos hacia ti. El punto aquí es que tienes que mantenerte fiel, maravillarte de Dios, adorar a Dios, honrar la majestad de Dios. Y Dios te va a llevar de tormenta en tormenta. Y eso es lo que Eliú quiere decir a Job. Job está sufriendo y hemos visto todo con su vida. Pero Eliú le está diciendo, Job, tienes que pasar de tormenta a otra tormenta, confiando en el Dios de la tormenta. Versículos 11 al 13. Dios controla la dirección de las tormentas. Dice versículo 11 en adelante. También Él carga de humedad la densa nube y esparce la nube con su relámpago. Aquella gira y da vueltas con su sabia dirección para hacer todo lo que Él le ordena sobre la faz de toda la tierra, ya sea por corrección o por el mundo suyo o por misericordia. Él hace que suceda. Dios controla la dirección de las tormentas. Con esto quiero decir que Dios envía tormentas a donde Él quiere enviarlos. Él carga las nubes y envía relámpagos y dirige y guía a un lugar exacto como Él quiere que suceda, como dice el texto. Esto nos lleva, hermanos, a concluir que las tormentas hacen lo que Dios manda sobre la faz de esta tierra. El hombre se queja de todo. Se queja del clima que pueda estar mal hoy día. Y cuando hay una tormenta, cuando hay lluvia, empiezan a quejarse. Pero vemos lo que ha perdido el hombre en todo esto, al no reconocer quién manda sobre la faz de la tierra. Ahora, lo que aquí aprendemos es que Dios también, hermano, amigo, puede usar una tormenta con propósitos de corrección o puede usarlo con propósitos de cuidado. Es lo que nos dice versículo 13, ya sea por corrección. ¿A qué te suena eso? Una tormenta puede ser usada por Dios para destruir en juicio. Dios tiene el poder. Ya muy aparte, Dios es justo, sabe lo que pasa en este mundo. Sabe o mira cada evento, cada pecado,
Saben cómo las naciones excluyen a la persona de Dios, sus santas leyes. Y Dios puede usar para destruir en juicio. Y otro puede ser usada para proveer también medios de supervivencia. Hablamos para el bien de alimentación, hablar de comida. Pero todo lo que pase está bajo el control de Dios. En otras palabras, Dios controla la tormenta. Él controla las tormentas, lo repito, y está en las tormentas. Quisiera aplicar de esta manera. Quizás tengas una tormenta en tu vida ahora mismo y estás siendo golpeado de diferentes direcciones. Ante eso no tienes que perder esta visión. Dios sigue siendo soberano y Él es el que dirige. Y si lo ha dirigido hacia ti esa tormenta, Él lo puede quitar, Él lo puede retirar. Entonces Dios puede usar la tormenta para corregir o para cuidarte, pero estás en tormentas. Versículos 14 al 24, ya vamos a finalizar con este último punto. El libro nos comunica aquí que los hombres necesitan pensar en Dios en tiempos de tormentas. Las tormentas pasan, como dije, todos los años. El libro dice, los hombres necesitan pensar en Dios en tiempos de tormenta. Lo que los hombres deben hacer es desarrollar una reverencia por Dios y dejar su obstinación, dejar su rebelión. El libro nos va aquí a comunicar que los hombres deben hacer esto. Vamos a tener aquí 6 respuestas que el texto nos va a decir. Versículo 14. Los hombres deben pararse y pensar en las maravillas de Dios cuando se enfrentan en una tormenta. Escucha esto, dice el libro a Job. Detente y considera las maravillas. Hermano, si ves el arco iris, tú dices, oh, la promesa de Dios de no destruir este mundo. Pero cuando ves una tormenta, detente, piensa en las maravillas de Dios. Cuando las personas que piensan bien, de esta manera como el libro nos comunica, es poder reconocer el poder de Dios en medio de todo esto. Puede ser que en esta ciudad, aquí en Perú, aquí en Tacna, no es algo frecuente ver esto. Pero cuando empieza a llover, mucha gente dice, perros, gatos. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver los perros y los gatos con la lluvia? ¿Han escuchado eso? Esto proviene de una mitología en la que dice un gato influyó en el clima y un perro supuestamente aullando influyó en el viento. Cuando en realidad todo esto es obra de Dios. Por eso detente, considera. Versículos 15 al 18. Los hombres deben darse cuenta de que no saben muchas cosas sobre las tormentas de Dios. Versículo 15 diciendo, ¿sabes tú cómo Dios las establece y hace resplandecer el relámpago de su nube? ¿Sabes tú la posición de las densas nubes? Maravillas del perfecto en conocimiento. Tú, cuyos vestidos están calientes, cuando la tierra está en calma a causa del viento del sur. ¿Puedes con él extender el firmamento, fuerte como espejo de metal fundido? El libro empieza a hacer preguntas y no sé cómo habrá estado Job. Pero si alguna vez has observado a los que persiguen tornados, verá rápidamente que no tienen idea en dónde ese tornado va a golpear, va a caer. Y aquí hay 5 cosas que los hombres no reconocen sobre la tormenta que Dios envía. Versículo 15, la primera parte dice, el texto nos dice primero, ¿sabes tú cómo Dios lo establece? En otra palabra está diciendo, no saben cómo Dios establece una tormenta. El hombre no lo sabe, la parte B del mismo texto. No saben cómo Dios hace un rayo en una nube.
Versículo 16. No saben cómo Dios pone capas de nube espesas. ¿Sabes tú la posición de las densas nubes? Versículo 17. No saben porque Dios calienta la tierra con un viento del sur. Versículo 18. No saben cómo Dios extiende el cielo. ¿Puedes con Él extender el firmamento? Al leer y poder explicar esto, verdaderamente tú y yo debemos quedar atónitos, asombrados, y el temor que debiera ver en nosotros. No sabemos, pero Dios está hablando. Dios es perfecto en conocimiento, como dice el texto, y hace cosas maravillosas y son muy asombrosas. Ni siquiera podemos pensar, y Dios es perfecto en conocimiento y saber que Él lo está haciendo. Versículo 19. Los hombres deben pedirle a Dios que les instruya qué es lo que Dios quiere comunicarlos con esa tormenta. Versículo 19. Enséñanos qué le hemos de decir a Dios. Así que, amigos, si despreciaste la voz de Dios en el clima, tu reacción debe ser: enséñanos. Hermanos, instrúyenos. Dios necesita enseñarnos qué decir cuando estamos en una tormenta. Hablo de una tormenta física que pueda pasar en este momento, una tormenta en tu vida. Enséñanos. No tenemos la idea de lo que Dios quiere. Te digo algo. Si tienes este virus llamado el COVID, es una tormenta. Solo tienes que decir: enséñame qué le hemos de decir a Dios. No podemos, dice el texto, ordenar nuestros argumentos a causa de las tinieblas. Hermanos, amigos, no podemos pensar, estamos disipados. Dios tiene que enseñarnos. Nuestra perspectiva es diferente. Estamos en una oscuridad. Y por eso necesitamos pedirle a Dios: enséñanos. Y solamente su sabiduría será revelada en nuestras vidas. Versículo 20. Los hombres deben guardar silencio ante Dios en medio de las tormentas. El texto dice: ¿habrá que contarle que yo quiero hablar? ¿O debe un hombre decir que quiere ser tragado? Una cosa que el hombre no debe hacer a empezar en medio de una tormenta es poder hablar por hablar. Eso revela la necedad de su corazón. Porque cuando empieza a hablar no sabe lo que está hablando y no sabe lo que Dios está haciendo. Recuerden, nosotros somos finitos y Dios es infinito. Dios puede estar usando las tormentas para desarrollar nuestro temor y nos perdemos esa bendición. Dios puede estar desarrollando con una tormenta nuestra paciencia. Dios puede estar desarrollando una tormenta nuestra perseverancia. Y con Job, hemos visto hace dos semanas atrás, habéis oído, dice, de la paciencia de Job. Santiago habla, Job desarrolló en esta tormenta paciencia. Ahora, no necesariamente una tormenta será usado para destrucción. Hay que decir: enséñanos. Versículo 21. Los hombres deben darse cuenta de que no ven el brillante plan de Dios. Versículo 21. Ahora los hombres no ven la luz que brilla en el firmamento. Cuando una persona se encuentra en medio de una tormenta, es raro que pueda percibir lo que dice el libro. No ve la luz que brilla. Si empezara a llover aquí, muchos dirían: es estación, es primavera, o este tiempo siempre llueve.
O algunos dirían la lluvia me deprime. Algunos la lluvia me gusta, pero ¿qué del Creador? ¿Qué del Hacedor? Si no estás enfocado en Dios, no vas a ver lo que Dios hace. Es el plan de Dios. Para la mayoría de las veces las personas están tan concentradas en las tormentas que se olvidan que esa tormenta debe tener un propósito. Ahora, Dios envió una tormenta, puede quitarla. Eso puede traer alegría. Versículos 22 y 23. Los hombres deben darse cuenta de que Dios es un Dios imponente y majestuoso. Del norte viene dorado esplendor, dice el texto. Majestad impresionante alrededor de Dios. Es el Todopoderoso, no lo podemos alcanzar. Él es grande en poder y no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. Hermanos, solamente el leer ya podemos percatarnos o ver cómo Dios nos está revelándonos quién es Él. Es imposible, primeramente, que tú y yo podamos descubrir lo que Dios está haciendo detrás de cada situación o evento como una tormenta. Él dice, por lo contrario, no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. ¿Quién controla las tormentas? Dios. No podemos saber todo esto, ¿por qué lo hace? Hemos dicho hasta aquí. Hoy día tenemos la tecnología. Como dije, el hombre de ciencia ha buscado encontrar una respuesta a todo esto. Pero aún no pueden descubrir los caminos de Dios. Con esto quiero decir, hermanos, amigos, alrededor de Dios hay una majestad impresionante. Incluso cuando Él envía una tormenta. Majestad impresionante alrededor de Dios. Él es exaltado en poder. Dice, Él es el Todopoderoso. El Dios le está comunicando a Job esto. Que Dios usa esa tormenta, Job. Está diciendo Dios es justo, recto, y tú, Job, no tienes que decir que Dios es injusto al tratarte como estás hablando. Y Dios no va a hacer nada injusto. Versículo 23 dice, no pervertirá el juicio ni la abundante justicia. En otras palabras, no hará cosas violentas a los justos. Y el versículo 24 termina diciendo Eliú que las tormentas deberían hacer que tú y yo temamos. Dice el texto, por eso le temen los hombres. Ese es el fin de este estudio. Dios se nos presenta, hermanos, en todo lo que acabamos de ver. Por eso le temen los hombres. No un pavor de miedo, aunque debiera producir eso, sino un temor de quién es Dios. Pero lo que debe hacer en todo lo que hemos visto en esta noche, sea un relámpago, un trueno, una tormenta, un terremoto, un huracán, un huaico, una pandemia, que deben temer los hombres a Dios. No importa lo sabio que puede ser una persona. Recuerden, es sabiduría terrenal, humana, diabólica. Se necesita la sabiduría de lo alto. Y no alcanzamos tú y yo eso. Pero cuando hay temor, podemos alcanzar y decir, Dios es más sabio que yo. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primera conclusión. Dios está tratando de llamar nuestra atención a través de las tormentas físicas y espirituales. Así que reconozca esto. Segundo, las tormentas deben hacernos reconocer cuán poderoso es Dios. Versículo 23. Es el Todopoderoso, no lo podemos alcanzar.
Tercera conclusión, las tormentas deben hacernos reverenciar y adorar a Dios. Es el propósito del versículo 24 o el propósito de este capítulo. Por eso los hombres te temen. Cuarto, las tormentas deberían hacernos dar cuenta de que hay mucho que no sabemos del plan de Dios. Solamente son maravillosas. Él es más sabio que tú y yo. Por último, las tormentas deberían hacernos que confiemos en Dios. Si estás en una tormenta, Dios está en medio de esa tormenta y Dios puede quitarlo de tu vida. Maravillosamente truena Dios con su voz, versículo 5, haciendo grandes cosas que no comprendemos, así que no te atrevas a comprender. No busques, como uno dice, la quinta pata en el gato. No vas a encontrarlo. Está en Dios la sabiduría. Es insondable, como diría el mismo libro. Pero todo viene de Él. Y todo lo que acontece, como dice el versículo 24, es para que los hombres le teman. Vamos a orar para finalizar. Bendito Dios, verdaderamente Dios en los cielos y en la tierra. Quedamos silenciados, asombrados de tu ser, de tu poder en la creación, sobre el control de tu creación. Nada se mueve sin tu consentimiento, nada obras con injusticia, y todo lo haces para el bien de los hombres y todo lo haces para la gloria tuya. Cuando el hombre se atreve o tiene el atrevimiento de no reconocerte, oh Dios, eres justo. Señor, en esta noche, primeramente pedimos misericordia, que nos perdones cuando no hemos oído tu voz como la manera quieres que tú escuchemos, cuando no te hemos reconocido como tú nos estabas hablando. Hoy, oh Dios, queremos oír tu voz en medio de las tormentas. Habla a cada corazón en esta noche. Si está una tormenta, que ellos puedan experimentar la comunión que deben tener contigo. Como también puedes usar las tormentas a sus vidas, de aquellos que no te conocen, para que puedan confiar en ti una vez y para siempre, depositando toda su confianza en ti, al Dios que puede controlar y manejar su vida. Nosotros somos, dice, como ovejas descarriadas. Así es el hombre sin Dios. No conoce su norte, no conoce su rumbo, no conoce su destino. Vive por vivir. Aún el animal, el buey, conoce a su amo, pero el hombre no reconoce a su hacedor. Oh Dios, sigue hablando a tu pueblo, a tu creación, para que todos los hombres te teman. Te bendecimos, oh Dios, te damos gracias por revelarte en las tormentas. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Queridos hermanos, amigos, Dios los bendiga. Nos encontramos el día domingo, si Dios lo permite así.